La polvorienta tarde caía sobre Ameca, tiñendo de naranja el campanario de la parroquia de Santiago Apóstol. Marta, una historiadora local aficionada, se sentía una vez más atraída por el viejo templo. No eran los retablos dorados ni las efigies antiguas lo que la llamaba. Era el susurro persistente de una leyenda que había escuchado desde niña. Los túneles ocultos bajo la iglesia, pasadizos que se decía conectaban con las viejas casonas del centro, y quizás con algo más oscuro. La gente del pueblo solía contarlo en voz baja. Mi abuelo decía que por ahí se escapaban los sacerdotes en tiempos de cristeros. O mi tía juraba haber escuchado lamentos que venían de la tierra en noches de tormenta. Marta siempre había sido escéptica, pero la curiosidad la carcomía. Esa noche, una inusual tormenta eléctrica azotó Ameca. Los truenos retumbaban como cañones y los relámpagos iluminaban el pueblo en destellos fantasmales. Marta, incapaz de dormir, decidió aventurarse, armándose de una linterna y su viejo cuaderno. Se dirigió a la parroquia. Las puertas estaban cerradas, por supuesto, pero conocía un pequeño postigo lateral que el sacristán, su amigo don Nacho, solía dejar sin seguro cuando olvidaba algo. El interior de la iglesia era un abismo de sombras danzantes. El aire era denso, cargado de humedad y el aroma a incienso. Marta iluminó el piso de mármol. Buscó, palpó, golpeó suavemente. Finalmente, detrás de un viejo confesionario apartado, donde la madera estaba carcomida y el polvo se acumulaba, notó una serie de ladrillos sueltos en el suelo. Empujó, hizo palanca, y con un crujido agónico, una pequeña trampilla de madera oculta cedió. Un soplo de aire frío y húmedo le golpeó el rostro, con un olor a tierra mojada y algo más, algo dulce y putrefacto a la vez. El haz de su linterna se perdió en la oscuridad abismal. La leyenda era cierta. Descendió por unos escalones de piedra resbaladizos. El silencio era casi total, solo interrumpido por el goteo constante de agua en algún lugar y el eco lejano de la tormenta. Las paredes eran de roca viva, toscamente tallada. Caminó, los nervios a flor de piel, el corazón latiéndole desbocado. Los túneles no eran rectos, se bifurcaban, giraban, y en algunas secciones, el techo era tan bajo que debía agacharse. No había antorchas, ni rastros de uso reciente. Parecía que nadie había estado allí en décadas. Entonces, lo escuchó, un sonido tenue, un murmullo, apenas perceptible que parecía venir de las propias rocas. Se detuvo, conteniendo la respiración. Era como si alguien estuviera rezando, o susurrando una letanía incomprensible. No era un lamento, sino algo más inquietante en palabras, en una lengua desconocida. Repetidas una y otra vez, siguió el sonido, adentrándose más en la oscuridad. El aire se volvió más frío, y el olor nauseabundo se intensificó. La luz de su linterna cayó sobre una pequeña cavidad en la pared del túnel. Dentro, no había tesoros ni reliquias, sino algo mucho peor. En el centro de la cavidad, sobre una piedra plana que parecía un altar improvisado, había un montículo de objetos extraños, flores secas, y lo que parecían ser trozos de tela desgastada y manchada. Pero lo que la dejó helada fue la figura que yacía a un lado, una especie de muñeca de trapo, antigua y desfigurada, con botones negros por ojos, y lo que parecían ser cabellos humanos trenzados en su cabeza. El murmullo se hizo más fuerte, como si la voz saliera de la muñeca. La luz de su linterna comenzó a parpadear frenéticamente. Un escalofrío que no era del frío le recorrió la espalda. En el túnel, sintió una presencia, helada y antigua, observándola. Las palabras incomprensibles de la muñeca empezaron a tomar forma en su mente, no como algo que escuchaba, sino como algo que entendía directamente en sus pensamientos. No deberías haber entrado. No deberías haber perturbado el sueño. Ellos esperan, siempre esperan. El terror la paralizó, giró sobre sus talones, sin pensar en su curiosidad o su afición por la historia. Debía salir de allí. Comenzó a correr de regreso, tropezando en la oscuridad, las palabras resonando en su cabeza. Cuando finalmente logró salir por la trampilla, empujando la madera con desesperación y saliendo al aire libre de la parroquia, la tormenta había cesado. La luna llena se asomaba entre las nubes, bañando la plaza en una luz plateada. Se apoyó contra la fría pared de la iglesia, respirando con dificultad, temblando incontrolablemente. Miró la entrada del túnel, la trampilla aún ligeramente abierta, oscuridad debajo, el olor rancio, los huesos, la muñeca. No había sido una ilusión.
Los túneles de Ameca guardaban secretos mucho más antiguos y aterradores que simples escapes o tesoros. Guardaban algo que había permanecido dormido y que ahora, por su curiosidad, quizás había despertado. Marta nunca más volvió a mirar la parroquia de Santiago Apóstol. De la misma manera, el misterio de los túneles había pasado de ser una leyenda a una experiencia viva, y el eco de aquellas palabras susurradas la perseguiría por siempre.